Buen día, soy Andrea Itziar Zabaley Ramírez de la especialidad de psiquiatría y el día de hoy se presenta esta tesis con el título Perfil cognitivo en pacientes con antecedente de psicosis posictal, que fue tutorada por el doctor Ramiro Ruiz García. Como introducción, sabemos que la epilepsia afecta al 0.5 a 1% de la población mundial, siendo un padecimiento neurológico frecuente en la población. La epilepsia temporal mesial impacta en la memoria y la regulación afectiva, o eso es lo que se tiene reportado, y la psicosis posictal ocurre en el 2 a 6% de estos pacientes y se suele relacionar a un control subóptimo de crisis epilépticas. Esta relación entre el deterioro cognitivo o el perfil cognitivo de los pacientes y el antecedente de psicosis posictal es algo muy poco estudiado en la actualidad. Nosotros definimos psicosis posictal como un episodio psicótico que ocurre tras una crisis epiléptica, después de un periodo en el que el paciente retornó a su basal conductual, es decir, que no estuvo con síntomas. La prevalencia de esta entidad es del 2 a 6%, como ya se había mencionado, siendo altamente frecuente, y se caracteriza por alucinaciones, alteraciones conductuales caracterizadas por desorganización y la presencia de delirios. Tenemos ya identificados factores de riesgo que pueden asociarse al desarrollo de psicosis posictal en pacientes con epilepsia, como la epilepsia del lóbulo temporal, la evolución prolongada de la epilepsia y el antecedente de mal control de crisis epilépticas. Respecto al impacto cognitivo, sabemos que per se los pacientes con epilepsia tienen déficit cognitivo hasta en un 70-80% de estos pacientes y que la afectación principal suele ser en la memoria, la atención y en las funciones ejecutivas. Sin embargo, el impacto de los antecedentes de psicosis posictal con una mayor progresión del déficit cognitivo es algo muy poco estudiado. Entonces, nuestro planteamiento del problema fue que se desconoce cómo influye la psicosis posictal en el deterioro cognitivo y que es de gran importancia clínica, ya que esto representa un gran impacto en la calidad de vida y funcionalidad del paciente y también en sus familiares. Entonces, conocer esta relación nos puede permitir en un futuro poder establecer estrategias que sean preventivas y de rehabilitación en estos pacientes. Como objetivos, nuestro objetivo principal fue comparar el rendimiento cognitivo por medio de MoCA entre pacientes con psicosis posictal versus pacientes sin psicosis posictal. Y como objetivos secundarios, planteamos identificar dominios cognitivos más afectados en pacientes con antecedente de psicosis posictal, describir la relación entre recurrencia de psicosis posictal y el deterioro cognitivo, y determinar si la psicosis posictal es un factor de riesgo para deterioro cognitivo. Nuestra hipótesis es que los pacientes con antecedente de psicosis posictal van a presentar un menor puntaje total en el MoCA, que van a presentar afectación en dominios cognitivos específicos y que la asociación se mantiene tras ajustar por covariables clínicas, como por ejemplo la frecuencia de crisis, el manejo anticrisis, el manejo con otros fármacos y la presencia o no de depresión. Como metodología, el estudio fue un estudio observacional, fue transversal y fue comparativo. Se reunió una muestra de 75 pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial y se utilizaron clinimetrías como el MoCA para medir la cognición, como tamizaje, y el NDDIE, que es la escala para detección de síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con epilepsia. Se consideraron otras covariables además de la depresión, como la edad, el sexo, la escolaridad, años de diagnóstico de epilepsia, la frecuencia de crisis, los fármacos anticrisis, los fármacos antipsicóticos, los fármacos antidepresivos y la presencia de benzodiazepinas. Como análisis estadístico, se realizó una ANOVA y una regresión logística y también se elaboró una curva de ROC. Entre nuestros resultados principales de nuestra muestra de 75 pacientes, tuvimos 41 pacientes con antecedente de psicosis posictal.
Sí fue significativa la diferencia en puntaje total de MoCA entre ambos grupos. En los pacientes con psicosis posictal obtuvimos un promedio de 17.9 puntos, más menos 4.4 puntos, y en los pacientes sin psicosis posictal el promedio fue de 24.3 puntos totales, más menos 2.2, con una P de menor a 0.001%, lo cual fue pues altamente significativo. Y se realizó una diferencia ajustada en ANOVA, que fue de 6.23, con una P igualmente significativa. En cuanto a los dominios afectados, se realizó un análisis ajustado y los dominios más afectados en el grupo con psicosis posictal fueron los siguientes 5, que sería la visoespacial, la atención, el lenguaje, el recuerdo y la orientación. O sea, realmente todos los dominios se vieron afectados. Sin embargo, hubo una mayor diferencia significativa entre ambos grupos en el área de atención y en el área de recuerdo diferido. En nuestra curva de ROC y la regresión logística, cada punto adicional en MoCA reduce el riesgo de psicosis posictal. Obtuvimos una OR de 0.47 y un MoCA menor a 20 puntos tiene una sensibilidad de 78 y una especificidad de 97% para el antecedente de psicosis posictal. Y en el modelo multivariado encontramos un área bajo la curva de 0.96. En cuanto a nuestra discusión, pues los pacientes con psicosis posictal muestran deterioro cognitivo significativo versus los pacientes que no tienen este antecedente, y estos hallazgos concuerdan con la poca literatura internacional que se ha reportado, porque como se ha dicho, pues no hay mucho investigado al respecto. El déficit más marcado en pacientes con antecedente de psicosis posictal fue la atención y la memoria diferida, y el MoCA, pues sí fue una herramienta útil como tamizaje clínico para estos pacientes. Entre nuestras implicaciones clínicas, pues identificar tempranamente a estos pacientes, podemos prevenir complicaciones. El uso de MoCA puede ser utilizado como una herramienta de cribado en los pacientes que ya conocemos con diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal, y podemos implementar entonces estrategias preventivas como la psicoeducación en los pacientes y la implementación de rehabilitación cognitiva cuando ya sabemos que el paciente tuvo un antecedente de psicosis posictal. Entre nuestras fortalezas y limitaciones, nuestras fortalezas fue que se hizo un ajuste estadístico por covariables y que el análisis discriminativo fue muy robusto. Y entre las limitaciones, pues que el estudio pues, sigue siendo un diseño transversal y que la evaluación cognitiva está limitada al MoCA. Entre nuestras conclusiones vimos que la psicosis posictal sí se asocia con un menor rendimiento cognitivo, que el MoCA discrimina adecuadamente a pacientes que están en riesgo de este deterioro cognitivo asociado a psicosis posictal y que es de utilidad clínica en el seguimiento de epilepsias del lóbulo temporal mesial. En cuanto a nuestras perspectivas futuras, sí son necesarios hacer estudios longitudinales para confirmar el valor predictivo de esta herramienta, y el uso de baterías neuropsicológicas más amplias también es necesario para ampliar la información. Y también integrar la neuroimagen podría ser de mucha utilidad en futuros protocolos clínicos respecto a la cognición de estos pacientes. Muchas gracias y eso sería todo.